tónica, con todo lo que voy, o sea, todo cambia. Ahora no necesitan que se apague la luz, ¿no es cierto? Sí. Sí. No, usted se duerme. Es que no se ve, Doc. Yo veo dos reflejos de luz, yo personalmente. Sí, eso es lo malo, de blanca. No, Doc. Es que, Doc, usted justo los veía cuando estaban parpadeando. Entonces ahora, bueno, ¿qué es cianosis? Lo último que hemos visto anoche era disnea, ¿no es cierto? La cianosis sabemos que es la coloración azulada de la piel, ¿no es cierto? Pero se dice que se considera patológica cuando esta en realidad afecta a lo que es, además de la piel, a las mucosas, ¿no? Esta puede ser periférica, puede ser central, presentarse solo en las manos, perioral, o también incluso puede ser generalizada. Ahora, como en todo, tenemos que ver por qué se produce fisiopatológicamente la cianosis. En realidad, aquí entra mucho en juego lo que es la hemoglobina, ¿no? La mayor cantidad de hemoglobina, en realidad, como que está relacionado directamente con lo que es el aumento de la cianosis. Y al contrario de la saturación, como ven en el dibujito, mientras menor sea la saturación o la oxigenación pulmonar, por decirlo así a grandes rasgos, también mayor va a ser el grado de cianosis, ¿ya? Entonces como que la balanza se inclina para uno y otro lado. Entonces sabemos que el transportador de oxígeno es la hemoglobina, ¿no es cierto? Y la hemoglobina normal en adultos se dice de que bioquímicamente hablando contiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfas y 2 betas. Ahora, cada cadena de estas, como ya saben, contiene un átomo de hierro pero en estado ferroso que está unido a una estructura tetrapirrólica porfirídica. Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno se une en forma reversible al hierro sin que éste cambie de valencia, ¿ya? Y en este caso van a existir dos formas de hemoglobina, la desoxihemoglobina y la oxihemoglobina. Y se dice de que ambas tienen afinidad por el oxígeno, pero en diferente manera, ¿ya? Por ejemplo, la desoxihemoglobina es mucho menos afín al oxígeno que la oxihemoglobina. Y se dice que esta afinidad diferente que tienen ambas se basa en los cambios conformacionales que tienen a nivel de las proteínas, ¿ya? En los diferentes estados, es que hay un estado de relajación y un estado de tensión de este hemoglobina, ¿ya? En el primero, en la conformación tensa, donde hay la unión donde por efecto de uniones electrostáticas que desaparecen en la oxigenada, en la forma oxigenada o relajada, donde permite en realidad una mayor expresión de los grupos hemo. Entonces, la transición dice que de ambas formas, en realidad, tanto de la T y de la R, es operativa. Entonces, puede aumentar en diferentes sentidos, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y todas estas características favorecen a que la hemoglobina sature rápidamente a medida que se oxigena en el pulmón y, por el contrario, cede en forma rápida el oxígeno y se desaturen en los tejidos donde vive el oxígeno. Es decir, si yo tengo más hemoglobina, voy a tener menos saturación de oxígeno y por ende, si hay menos saturación de oxígeno, vamos a tener, ¿qué cosa en el organismo? Cianosis. Exacto, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que ver semiológicamente? ¿Qué nos interesa a nosotros? Aparte de recordar de dónde viene, digamos, la cianosis. De una alteración del metabolismo de la hemoglobina.
la cianosis crónica está acompañada por lo que son signos específicos, entre los cuales se encuentra la poliglobulia. ¿Qué es la poliglobulia? Exacto, por eso les decía, a mayor concentración de glóbulos rojos o de hemoglobina, en su caso va a haber menor concentración de oxígeno a nivel pulmonar. ¿Ya? ¿Qué más? Y esta es una consecuencia en realidad de la hipoxia crónica, ¿no? Si no hay buena oxigenación, los glóbulos rojos aumentan desmesuradamente, como por ejemplo en las regiones de altura, ¿no? Ahora, otro signo se dice que es la acropaquia o dedos en palillo de tambor, que anoche hemos visto. ¿Se acuerdan cómo son los dedos en palillo de tambor? Exacto. Las falanges distales en realidad, ¿no? Están bien engrosadas, bien abombaditas. Y los pacientes con cianosis también pueden tener lo que es alteraciones en la coagulación, de las plaquetas, y también están alterados los factores de la coagulación. Y por ende, obviamente, si tengo mayor concentración de glóbulos rojos, ¿cómo creen que será esa sangre? Espesa. Entonces, ¿cómo estará la circulación? Relento. Entonces, por eso es que son bien predispuestos, o tienen mucha predisposición a tener embolias cerebrales. ¿Ya? Peor si es que hay defectos a nivel del corazón, que también puede haber. Entonces, ¿cómo se clasifica la cianosis? Se clasifica según su origen, digamos así, en cianosis central y cianosis periférica. Se menciona la cianosis mixta, pero como que sí, como que no, dice, ¿ya? Entonces, la cianosis central, en realidad el compromiso va a ser, ¿por qué dice universal ahí? Porque va a haber compromiso de todo el organismo, ¿ya? En labios, región malar, lengua, mucosa bucal, la parte igual la causa más frecuente, una disminución de la saturación arterial de oxígeno, ¿ya? En cambio, la cianosis periférica, esta se va a manifestar en lo que son las regiones acrales. ¿Cuáles son las regiones acrales? En cambio, la central, que hemos dicho que afecta mucosas. ¿La central a dónde afecta? Todo, absolutamente todo. Piel y mucosas. En cambio, recuerden, la cianosis periférica no afecta a mucosas, solamente piel, ¿ya? La cianosis periférica mejora con el calor o con el masaje, es decir, cuando tiene las manos frías, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Mejora, ¿ya? No hay poliglobulia, no hay acropaquia, y esta tampoco se va a modificar con lo que es la administración de oxígeno. Esta se produce por extracción excesiva, en realidad, de oxígeno en los tejidos con una saturación arterial normal, ¿ya? Y la cianosis mixta, que en realidad vendría a ser como que una combinación de las dos, ¿ya? ¿Cuántos tipos de cianosis hay? Tres. ¿Cuáles son? Central, periférica y mixta. Mixta. ¿Y cuál es la principal diferencia entre la central y la periférica? La central va a afectar todo, piel y mucosas, y la periférica articulaciones. ¿Cuál mejora con el oxígeno? La central. La central mejora con el oxígeno. Ahora, en el examen, en el análisis y examen físico, obviamente, como les he dicho, siempre tenemos que entrar ya viendo, preguntando, ¿no es cierto? Se dice que la aparición de cianosis en el periodo perinatal temprano es altamente sugestiva
exclusiva de una causa congénita. O sea, si una guagua nace con cianosis, es más que seguro que sea alguna alteración congénita, que es una cardiopatía o alguna insuficiencia respiratoria, no sé. Mientras que si esta es reciente, es más probable de alguna etiología adquirida. Igual, tal vez una neumonía, ¿no? Las neumonías pueden producir cianosis, así es, hay mucho compromiso. Aquí dice diferenciar la cianosis central de la periférica, eso es lo que nos interesa, si mejora con el oxígeno, si es que desaparece con lo que es el frote, el masaje o calentamiento, ¿no es cierto? En la cianosis central, el examen físico está orientado ¿a qué aparato? Respiratorio, ¿ya? Entonces tenemos que buscar alteraciones que produzcan hipoxemia, como les decía, las bronquitis crónicas, las neumonías, embolia pulmonar también puede ser, y en la cianosis periférica generalizada el examen va a orientar más que todo al corazón, ¿ya? Y también se va a buscar signos de shock o insuficiencia cardíaca. Entonces recuerden esto, la cianosis central está relacionada con ¿qué aparato? Respiratoria. La periférica, cardiovascular, corazón, ¿ya? Cardiovascular. Súper. Y también es muy frecuente lo que es shock séptico, ¿no? Cuando ya no hay una buena irrigación de todos los tejidos. Si no hay buena irrigación, tampoco va a haber oxigenación, ¿no es cierto? Pero eso ya es por una causa infecciosa grave. Lo mismo que les decía hace rato, en el examen físico, perdón, en la anamnesis tenemos que preguntar, ayer como decíamos, si es que hay otro síntoma relacionado. ¿Qué síntoma ustedes creen que habría que relacionar aquí en la cianosis? ¿Cómo se llama la respiratoria? Disnea. ¿Qué más? ¿Con qué otro síntoma podría estar acompañada la cianosis? Podría ser. No sé que no transporta oxígeno. Puede ser hipoxia. Pero, Hipoxia. hipoxia, pero podría ser obstrucción de la vía aérea. Podría ser una hipoxia secundaria a una bronquitis crónica, como lo que está hablando. Pero para eso, ¿qué signo o síntoma más debería haber? Para orientarme si es respirado, si es central o periférica. ¿La tos estará relacionada? Sí, ¿no? Si es que hay una neumonía o si es que hay una bronquitis crónica. Y obviamente todo lo que nosotros obtengamos de la historia clínica del paciente nos es importante para llegar al diagnóstico. ¿Ya? Ahora, en cuanto a lo que es el edema, ¿qué es el edema? Un aumento de líquido en el espacio intersticial. Muy bien. Entonces, el edema clínico es aquel que se puede percibir y diagnosticar mediante el examen físico, o sea que lo podemos ver, tocar, palpar, pisar. Examen físico de la superficie corporal cutánea a través de la tumefacción de la dermis y el tejido celular subcutáneo, que denota en principio un aumento del contenido acuoso del espacio intersticial. Pues, ¿de qué? Puede ser un signo o una manifestación clínica. ¿Por qué dice que puede ser? Porque a veces el paciente no se da cuenta que está hinchado tampoco. ¿Ya? Puede ser si es localizado o generalizado. Sí, puede ser localizado o generalizado. ¿Se acuerdan de la fisiopatología del edema? Es más facilita. Es una alteración en las presiones Hidrostáticas. hidrostáticas y osmóticas del cuerpo. Aumentan las presiones hidrostáticas
por ende, ¿de dónde va el líquido? ¿De dónde a dónde va el líquido? Del vaso al vaso esencial. Exacto. Del intravascular al espacio intersticial. Entonces, el agua corporal total corresponde al 60% del peso corporal y el espacio extracelular es el que baña las estructuras celulares y comprende el 45% de esa agua total. ¿Ya? Somos agua nomás, ¿no? Dentro del espacio celular, el volumen plasmático y el espacio intersticial constituyen el espacio extracelular activo, que es su compañero. ¿Ya? Y ambos compartimientos están separados por la membrana capilar y a través de ella intercambian ¿qué? Agua, electrolitos y otros solutos. Ahora, el líquido intersticial dice que corresponde más o menos al 20% del agua corporal total y este es un ultrafiltrado del plasma con libre difusión de agua y electrolitos a través del capilar que solo impide el paso de las proteínas plasmáticas. Y obviamente, si solo impide el paso de las proteínas plasmáticas, esto depende de qué, ¿verdad? La albúmina y por ende los cambios que hay en la presión oncótica, ¿cierto? Ahora, en el sector vascular, la concentración de proteína total se dice que es más o menos 7 gramos de cilindro y se diferencia de la pequeña concentración proteica en el sector intersticial y esa concentración de proteínas es en realidad la responsable de la distribución iónica entre ambos espacios. Y por ende, esta diferencia consiste en el discreto aumento de la concentración de los anions no proteicos. ¿Cuáles son los anions no proteicos? Es el cloro y el carbonato. Estos son los que suplen a los anions proteicos. Entonces, lo que decía su compañera, ¿no es cierto? Las principales directrices que tenemos en lo que son la producción del edema, son las alteraciones en la presión hidrostática. En las presiones hidrostáticas y sobre todo, en este caso, tenemos habitualmente una presión oncótica que va más o menos con una diferencia mínima de 1 milímetro de mercurio. Pero si esta diferencia varía, entonces automáticamente, más que todo se disminuye, obviamente ya entra agua de dónde a dónde. ¿De aquí, aquí o de aquí, aquí? Si la presión oncótica está disminuida, ¿qué pasa? De aquí a aquí, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan de las fuerzas de Starling o de la ley de Starling? ¿En qué consiste la ley de Starling? Ya. Entonces se dice que siguiendo el esquema mecánico que propone Starling, ¿ya? Tenemos en realidad se puede producir edema por una alteración primaria de uno o más factores de esa ecuación que como resultado tienden a aumentar la filtración o a disminuir la absorción de líquido. Ahora se dice que clínicamente esto ocurre en 4 circunstancias. Primero, cuando hay aumento de la presión hidrostática venosa, que puede ser local, puede haber alguna obstrucción, como dice ahí, ¿no es cierto? Y obviamente si hay una obstrucción, esto puede ser producido por la trombosis venosa, tromboflebitis, insuficiencia venosa crónica, trastornos en la dinámica de la circulación venocapilar, como los pacientes que viven con varices, ¿ya? Por eso los que viven con varices se hinchan, ¿no es cierto? Tienen edema. Y también alteración en la bomba musculovenosa. Y generales, también puedo tener edema en casos de ¿qué dice ahí? Insuficiencia cardíaca congestiva, pericardia congestiva, el embarazo también se hincha, y alteraciones en el sistema. Entonces, de que uno se siente como que ha ganado peso durante la menstruación y demás, es en realidad por este fenómeno. ¿Ya? Lo que decíamos hace rato, cuando hay disminución de la presión oncótica plasmática, si es que esta presión oncótica obviamente está disminuida, ¿por qué va a ser? Porque hay una menor concentración de proteínas.
¿Y quiénes tienen menor concentración de proteínas en lo que es en lo que viene a ser el intravascular? ¿Impresión? ¿Qué pacientes? ¿Qué personas? O sea, ¿qué proteína es la... ¿Cómo hacemos? Exacto. La albúmina en realidad es la principal proteína que regula la retención de líquidos. Entonces, ¿qué pacientes tienen las proteínas bajas? O sea, que si tiene desnutridos. Exacto. No, puede ser. Puede ser. Puede ser. Cirróticos, los cirróticos manejan proteína. El valor normal de la albúmina, ¿cuánto es? ¿Saben? Es de entre 3 a 3.5. Los cirróticos manejan 1, 1.12, 1.9, súper bajas. En síndromes de mala absorción, cuando hay pérdidas entéricas excesivas, en renales el síndrome nefrótico y como dice ahí, en casos de desnutrición grave. También cuando hay hipercatabolismo, o sea, mucho consumo de energía también. Ahora, otro mecanismo por el cual se puede producir es por el aumento de la permeabilidad capilar. Pero esto en caso de alguna reacción inflamatoria secundaria, más que todo una alergia, picaduras, golpes, ¿ya? Como dice, problemas generales, alergia, hipersensibilidad a fármacos, tóxicos, el dengue, o locales como traumatismos, la celulitis e incluso las quemaduras, ¿ya? Y también puede haber por disminución de la reabsorción linfática. En realidad este es idiopático primario y es debido a causas secundarias bien definidas, como por ejemplo las neoplasias, después de una radioterapia, después de una cirugía, que puede ser en realidad un agente productor de edema. Y los edemas en lo que vienen a ser por disminución de reabsorción linfática son enormes, gigantes, duros, bien toscos. ¿Qué vamos a buscar ahora en el examen físico? El edema. Puede ser localizado o generalizado. El del dibujito, ¿qué será? Generalizado. Si hay aumento de... Si el paciente está hinchado, como está la figura, ¿cómo estará la orina? Disminuida. Disminuida, ¿cierto? Entonces tenemos que preguntar eso, ¿no es cierto? ¿Orina bien? ¿Cuánto orina? ¿Qué más tendríamos? La orina, el color sería amarillo también, porque cuando hay hiperproteinemia se hace espumosa, en este caso Tal vez una orina un poquito concentrada, pero más de eso no. Puede eliminar proteínas hemorinas, que va a depender mucho de la causa. Si es un paciente renal, si es un paciente desnutrido, ya. Entonces, se dice que puede haber un edema oculto o preedema, donde el paciente no se da cuenta, sin el turista ni nosotros, ¿no? Pero se puede sospechar por el aumento de peso inusual, que va a ser superior a 500 gramos de día a otro. Pero en un paciente que tenga las condiciones clínicas para desarrollar, por ejemplo, ¿qué pacientes tendrán condiciones clínicas para tener un edema? Cardiópatas, hipertensos también, diabéticos, renales. Y el manifiesto, que puede ser a su vez localizado o generalizado. El generalizado, hay un término que se utiliza en medicina y se dice anasarca, que es cuando el edema abarca cavidades reales y virtuales. ¿Cuáles serán las cavidades virtuales? Exacto. Cuando incluso el líquido va hasta ahí, ya decimos que no sangre. ¿Ya? Ahora, la inspección, ¿qué buscaremos? ¿Qué vamos a ver? Eso es
Entonces, ¿qué tenemos que ver? Primero, la simetría de todo lo que veamos, ¿no? Si esta mitad de la cara coincide con esta mitad, si este brazo coincide con este brazo, si esta pierna coincide con esta pierna, ¿ya? Si hay borramiento de los surcos, si los pliegues cutáneos están bien, los relieves óseos también, ¿no es cierto? El color de la piel se dice de que es pálida en el edema de origen renal y en el linfedema, cianótica en insuficiencia cardíaca y en la estasis venosa. Y si es rubicunda, debe sospecharse de qué, decíamos, Ana. De hipersensibilidad a un fármaco o una reacción. Puede ser inflamatorio, ¿no? La simetría, simétrico cuando compromete, por ejemplo, alguno de los miembros inferiores, o asimétrico cuando afecta a un solo miembro. A la palpación, ¿qué buscamos? El signo de la fobia. ¿Cómo se hace el signo de la fobia? Presionar. Si tiene que ver cuánto tiempo dura la marca, si se puede extender el dedo. Y en cualquier lado puedo palpar. Una superficie que tenga todo puesto abajo. Sobre superficies óseas. Ahí dice tibia, malleolos, región sacra y el dorso o la espalda, ¿no?, de los pacientes que están postrados en cama. Ya. Obviamente a la palpación vamos a poder apreciar la temperatura, si está caliente, ¿no es cierto?, si hay inflamación. Si es fría, ¿por qué será? Es arterial. Por compromiso vascular, ¿cierto? Que puede ser arterial o venoso. Pero la venosa no es caliente. Cuando hay trombosis venosa, por ejemplo, igual es fría, pero la arterial se pasa, es negra además. Y la consistencia blanda se dice que sugiere una instalación reciente o hipoalbuminemia, y en tanto que el edema duro indica larga evolución y compromiso del drenaje linfático. ¿Ya? Antes de pasar a esto, la fobia, ¿cómo se divide? Una cruz, Dos cruces y tres cruces. ¿qué significa una cruz? Se vuelve inmediatamente, ¿no es cierto? Vuelve inmediatamente. Dos cruces. No puede. ¿Ah? En realidad menor a 3 segundos, no, hasta 3 segundos. Y la de 3 cruces se queda, ¿no es cierto? ¿Cómo es la segunda? ¿Ah? La segunda, ¿cómo es? Hasta 3 segundos. El segundo brazo. Ictericia. Y ahora vamos a ver lo que es la ictericia. Ya saben, ¿no es cierto?, que la ictericia es la coloración amarilla de la piel y las mucosas, ¿no? Pero en este caso, en el caso del edema decíamos que hay disminución de la presión oncótica por una proteína que es la albúmina. Albúmina. Y ahora aquí también hablamos, no es una proteína, ¿no?, pero hablamos de un compuesto químico que es la bilirrubina, cuando hay aumento de la bilirrubina. Ahora, para hacer el diagnóstico de un ictericio, para poder iniciar la ictericia, siempre se dice que se tiene que hacer con la luz natural, porque la luz artificial puede disimular en realidad lo que son las hiperbilirrubinemias leves. También se dice de que la tez morena, las extremidades paralizadas y las áreas que están hinchaditas o edematizadas no tienden a colorearse en presencia de hiperbilirrubinemia leve, ¿no? Porque ya cuando es una hiperbilirrubinemia severa se va pintando, ¿no? En la esclerótica y en el paladar blando, obviamente se reconoce con facilidad, por eso que siempre miramos los ojitos, ¿no? Para ver.
Ahora, la concentración normal de bilirrubina sérica, estamos hablando de la bilirrubina total, tenemos bilirrubina indirecta e indirecta, ¿no es cierto? Es más o menos de 0,3 a 1 miligramo de cilitro. Pero cuando supera los 2 miligramos de cilitro, ya la podemos evidenciar como que. ¿De qué estamos hablando? Ictericia. Ahora, fisiopatológicamente, el metabolismo de la hemoglobina origina el 80-85% de la bilirrubina. Y el clivaje de la mioglobina y el citocromo y las otras enzimas celulares que contienen el grupo hemo, en realidad aportan el otro 15 a 20% restante en el metabolismo de la bilirrubina. 2/3 se originan en lo que es el sistema reticuloendotelial del hígado y el resto en el vaso, la médula ósea y los capilares. Ahora, ¿de dónde sale la bilirrubina? Partimos de la hemoxigenasa. La hemoxigenasa actúa sobre lo que es el grupo hemo y de aquí se forma, ¿qué cosa? La biliverdina. Y aquí se dice que interfiere esta enzima que es la biliverdina reductasa y pasamos a lo que es la bilirrubina total. Y a partir de aquí ya se subdivide lo que es bilirrubina directa e indirecta. ¿Cuál es la que tiene cuál es la que tiene afinidad por el agua? ¿La directa o la indirecta? Hay una característica, ¿no? Una se puede eliminar por el riñón y la otra no. O sea, una fracción se elimina por el riñón y la otra no. La indirecta en realidad es netamente hidrófobo, ¿no? Entonces esta no va a poder eliminarse por lo que es el riñón, solo se elimina la directa. Entonces esto solamente es recordatorio de fisiopatología, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a preguntar en nuestra anamnesis si vemos ictericia? Exacto, antecedentes. Primero tenemos que relacionar con la edad. Antes de los 30 años, o sea, en niños, por decir así, la causa más común de las ictericias, ¿cuál es? ¿Cuál tipo de hepatitis? B, C, A. Después de los 50 años predominan las litiasis biliares, el cáncer del páncreas y la vía biliar. Y también lo que es la cirrosis alcohólica, obviamente es por el consumo de alcohol, ¿no? En mayores de 60 años están las obstrucciones benignas, como la litiasis vesicular, las malignas, como el carcinoma de cabeza del páncreas, el cáncer de la vía biliar, y dice que esta es la causa de más del 75% de las ictericia. También puede haber ictericia en pacientes polimedicados. ¿Por qué? Por daño. Claro, con tanto medicamento puede haber daño. ¿Ya? Las mujeres tienen mayor incidencia en litiasis biliar. La cirrosis, por su relación con el alcoholismo, es más frecuente en los hombres. Aunque ahora creo que es igual. Hábitos y tóxicos también tenemos que identificar lo que decíamos en alguna clase previa, ¿no? Hábitos sexuales, si es que tiene una sola pareja, homosexual, bisexual, y si es que hay drogadicción, también puede haber una exposición a virus productores de hepatocrosis, cirrosis y hepatoma. En este caso, ¿qué virus son? Hepatitis B y C. Esta se transmite por vía sanguínea y por vía sexual, ¿no? El alcoholismo también tiene una clara correlación, obviamente, con lo que es la enfermedad hepática, las hepatitis alcohólicas, la cirrosis alcohólica, exposición y contactos también, la gente que tal vez trabaja expuesta a sangre, secreciones, cuando se realiza algún tratamiento odontológico, si es que ha recibido alguna transfusión, el antecedente de contacto con pacientes ictéricos, la historia de viajes recientes, no sé, a algún lugar donde haya tal vez paludismo, ¿no? Porque produce ictericia, y la exposición a algún tóxico ambiental, ¿ya? Lo que decíamos hace rato, ingesta de medicamentos hepatotóxicos, una gran cantidad de fármacos causan ictericia por diferentes mecanismos
incluso las hierbitas, ¿ya? Por si acaso. Ahora, en la anamnesis también tenemos que ver cómo ha comenzado esa ictericia, ¿ya? Si ha tenido un comienzo brusco, se dice que es típica de las hepatitis virales, la inducida por drogas y la litiasis colegociana, ¿ya? Y la instalación lenta ya nos puede hablar de algún proceso tumoral y también cirrosis. Si es que hay fiebre y escalofríos, ¿en qué pensaré? Si tengo fiebre, escalofríos y ictericia, una hepatitis. Seamos más bonitos, vamos por la A. Una vez muy trágica. La fiebre puede preceder o acompañar a la ictericia en la hepatitis viral, las hepatitis tóxicas también, alcohólicas por drogas, la litiasis y el hígado de una sepsis, ¿ya? Ahora, en el examen físico, ¿qué cosas tengo que ver? Tengo que ver el estado general del paciente. ¿Se lo ve bien? ¿Se lo ve mal? ¿Se lo ve en regular estado? ¿No es cierto? Los pacientes con ictericia obstructiva dan habitualmente la impresión de estar más ictéricos y enfermos, ¿ya? A diferencia de los que tienen algún proceso hepatocelular como las hepatitis, que sí se van a ver más enfermos que ictéricos, ¿no? La pérdida importante de peso que se manifiesta en realidad por lo que es el consumo de masa muscular en lo que es en un paciente ictérico como tal, ¿qué nos hará sospechar? Sí. Cuando hay consumo de la masa muscular, se ve una persona bien consumida, una de las cosas a las que se llega sí o sí es cáncer. En este caso se dice que el cáncer de cabeza de páncreas por ictericia, ¿ya? Tenemos que ver el grado de ictericia. No he encontrado imágenes para mostrarles esto, pero se dice que hay un color amarillo pálido. La verdad, para mí es amarillo. No puedo hacer esas diferencias, pero tenemos que saber que existe un color amarillo pálido, que es cuando hay coexistencia de anemia e ictericia, y en este caso se lo ve al paciente más anémico que ictérico. Esto en los procesos tal vez de unas ictericias o anemias hemolíticas, ¿ya? El color amarillo rojizo, que es una ictericia rubínica, que caracteriza las lesiones hepatocelulares, y el tinte verde aceituna, que es ictericia vertínica, en los pacientes que tienen colestasis, o sea, que están con alguna obstrucción a nivel de la vía biliar. En la piel, ¿qué vamos a buscar? En la piel, además de los signos de rascado que producen, ¿no es cierto?, cuando los pacientes tienen alguna obstrucción de la vía urinaria y se ponen amarillos, se dice que la bilirrubina produce picor. No sé si alguna vez han escuchado eso, que les produce prurito. Más. Sí. El aumento de bilirrubina produce prurito, en ese caso. ¿Ya? Es bien común. Entonces, además de esos signos, se dice que tenemos que buscar otros característicos en la piel de un paciente con ictericia y en el que se sospecha de una hepatopatía crónica. Vamos a buscar, ¿qué cosita vemos ahí en esa panza? ¿Qué hay? Asitis, muy bien. Por ende hay edema, ¿no? ¿Qué más? Sí, la cabeza te gusta. Ya estoy en eso. Es que se ve dilatado la circulación colateral, ¿no? Por la cerebro. La circulación colateral. Están las venas redilatadas ahí, ¿no? Por eso se ven como arañas vasculares, ¿ya? Eso se ve más que todo en los cirróticos. Telangiectasis aracniformes, lo escribe el libro así, el rinofima, el eritema palmar, la distribución feminoide del vello pubiano en el varón y la circulación colateral en el ratón. Estos en realidad son estigmas, es el libro de la hepatopatía crónica. También tengo que hacer énfasis en el sistema ganglionar, ¿ya? Si es que yo veo que hay ganglios con aumento de tamaño, se dice que me puede hacer pensar en una mononucleosis infecciosa que puede concomitar
puede haber ictericia y la infartación de un ganglio supraclavicular, que es el ganglio de Virchow. Y ahí estoy hablando tal vez de una neoplasia pancreática o gástrica, pero que tal vez ya tiene compromiso o metástasis hepáticas. Ahora, y he mirado, ¿no es cierto? Y he hecho la inspección. Ahora, ¿qué me toca hacer? Ya. Entonces, en la palpación, ¿el hígado se puede palpar o no se puede palpar? Sí, 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 se puede. Se siente abajo de la costilla. Normalmente se siente cuando está aumentado el tamaño. ¿Hasta dónde? Abajo de la costilla derecha. Dos traveses de dedo por debajo del último reborde costal derecho, obviamente, ¿no? Y si está por si está si lo siento más abajo, si estoy con 4 traveses de dedo, puede estar inflamado, puede haber una hepatomegalia. Entonces, ¿cuándo va a estar inflamado? En hepatitis. Sí, se ve en las hepatitis se puede palpar el hígado en las hepatitis, se puede, ¿ya? No siempre es reconocible, se dice que es blanda y es dolorosa, así como la hepatomegalia metastásica y la del hígado de éstasis. Se dice que la ausencia de hepatomegalia en un paciente histérico hace poco probable el diagnóstico de un tumor primario, hepatocarcinoma y colangiocarcinoma o metástasis hepáticas, pero esto es semiológicamente, ¿ya? Si nosotros llegamos a palpar el hígado, ¿qué tenemos que pensar? En un hígado inflamado, en un hígado, ¿qué más? El cirrótico es un hígado chiquito. No se llega a sentir. No, o sea, el cirrótico tiene un hígado chiquito y además que el cirrótico habitualmente, la mayoría de las veces cuando tiene ascitis, no lo vamos a poder palpar, ¿ya? En procesos tumorales, cuando hay metástasis, ¿ya? En el enfermo con cirrosis hepática, la palpación del hígado revela una consistencia firme en borde filoso. Y si hay ascitis, más bien se tiene que comprobar si es el signo del témpano. ¿Ya? ¿En qué consiste el signo del témpano? Consiste en que si yo ejerzo fuerza a este lado, todo esto va a recorrer como una ola hacia el otro lado. Y si ejerzo fuerza, digamos, signo de oleada, ajá, exacto. También, si ejerzo fuerza a este lado, obviamente el líquido va rodando hacia el otro lado. Como agarrándolo así, para Se ver golpea. Exacto. Entonces, ahora, si se fijan en el teléfono, hay la descripción de un caso clínico. ¿Alguien puede leerlo? Antes de pasar a esto, al margen de la palpación del hígado, también tenemos que tomar en cuenta, aunque no es digamos tan específico, pero también tenemos que tomar en cuenta la palpación de la vesícula. La vesícula habitualmente obviamente no es palpable, y si la palpo, ¿por qué creen que sea? Puede ser, ¿por qué más? Más que todo por tumoraciones. Cuando hay alguna tumoración o carcinoma en la cabeza de páncreas, se dice que la vesícula es palpable. Y otro órgano que también tengo que palpar y que me va a producir obviamente ictericia, en este caso, si estoy hablando de anemia, será el vaso. El vaso también va a estar aumentado de tamaño. ¿En qué procesos?